La palabra eclipse proviene de la antigua expresión griega que significa abandono. Literalmente, el eclipse fue visto como el sol que abandona la Tierra. El eclipse de sol indica una desaparición momentánea de la luz. Ha sido considerado en muchas culturas como un evento dramático, anunciador de sucesos que auguran el final de un ciclo y comienzo de otro. Hoy se sabe que los eclipses son de los primeros fenómenos celestes más comprendidos por el hombre. Existen dos tipos de eclipses, el total y anular. El eclipse total es cuando la luna cubre completamente el diámetro aparente del sol, y el eclipse anular cuando la luna no alcanza a cubrir al sol en su totalidad. Este 21 de agosto de 2017 habrá un eclipse solar que se registrará en los Estados Unidos, abarcando casi todo México. Hoy en Espacio Salud Holística, el tema: la salud y los astros con el terapeuta holístico, especialista en astrología, bioquímico e integrante de la GFU, Gran Fraternidad Universal, Silvino Pérez Carballido. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a Espacio Salud Holística. Como cada jueves, es un gusto poderle saludar a usted que nos está sintonizando aquí en los Valles Centrales, en la ciudad de Oaxaca o donde quiera que se encuentre. Bueno, pues le invitamos a que se quede con nosotros en esta mañana en Salud Holística, porque de verdad es un gusto poder platicar de estos temas que seguramente le van a resultar de interés y sobre todo de utilidad. Mi nombre es Araceli Padilla y le invito a que se comunique con nosotros. El teléfono en cabina es 501-6238. Recuerde, aquellas personas que tienen alguna duda o también a través de redes, envíenos un mensaje, por supuesto, estamos transmitiendo para usted y le invitamos a que nos llame. Pues hoy, sin duda, ante la inminente situación de este fenómeno natural que se va a realizar en los Estados Unidos, pero que también va a abarcar nuestro país, quisimos precisamente abordar este tema que, pues a lo mejor muchas personas no están familiarizadas, ¿verdad, doctor? Pues difícilmente, la mayoría de la gente ve el eclipse como un fenómeno al cual se le da pues promoción, se maneja como un evento que hay que ver cuando se junten los dos. Y de niño me acuerdo que nos poníamos un cristal opaco y ahí estábamos viendo. Muy atentos, ¿no? Sí, Ajá. Y me tocó, tendría unos 12 años, 13, cuando hubo un eclipse que oscureció completamente durante varios minutos. Y recuerdo que en aquel entonces se dijo que los animales empezaron a tener conductas nocturnas, empezaron a buscar sus madrigueras, como si fueran a dormirse, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, te digo, eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? Ver un eclipse como un fenómeno que despierta curiosidad y hay que ver si lo podemos ver. Claro. Todo, ¿no? Claro. Esa es la idea. Bueno, pues la verdad es que agradecerle que esté con nosotros. Ya lo presentamos en nuestra cápsula. Silvino Pérez Carballido, terapeuta holístico y por supuesto experto también en estos temas de astrología, conocedor e integrante de la Gran Fraternidad Universal, esta organización sin fines de lucro, que estudia precisamente este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones en donde pues se conoce más allá de la parte física del ser humano, que esta parte pues en este momento nos ocupa. Y yo quiero preguntarle en este caso, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a percibir? Pero sobre todo los efectos que puede tener en las personas, porque seguramente estos fenómenos, bueno, pues son algo natural, pero también nosotros como seres humanos a lo mejor tenemos algunos síntomas o algo que se empiece a reflejar en nuestro organismo. Sí, mira, en realidad hay que partir de un punto, hay que partir de la base, que es que qué cosa representa astrológicamente el Sol y qué cosa representa astrológicamente la Luna. Desde el punto de vista astrológico, el Sol es nuestro ser, es el consciente o el superconsciente al que todos vamos. Entonces el ser, el consciente, y donde hay luz, representa luz. Por su misma naturaleza, el sol alumbra. Claro. Ya cuando sale el sol se hace de día, cuando el sol se oculta llegan las sombras. Y la luna sale de noche. Sale entre la oscuridad, entre las sombras. Astrológicamente representa el inconsciente.
representa el inconsciente o el subconsciente. Entonces, cuando juntamos estos dos, se puede dar una escala de fenómenos, según la propia naturaleza y según el grado de conciencia de cada quien. Si una persona tiene un alto grado de conciencia y hace un trabajo de sí misma, practica yoga, hace meditación, es una persona que de alguna manera tiene prácticas de salud y es una persona sana que ha trabajado con su parte oscura, ha aprendido a ver su oscuridad y la conoce un poco, la ha podido ver primero reflejada en los otros y después de frente. Entonces es mucho más fácil para él porque ya tiene integrado el inconsciente al consciente, ¿sí? El inconsciente es como la película de Perseus lo plantea, ¿no? Cuando llega Perseo y le dicen que su misión es matar a la Medusa, tiene que bajar al infierno, tiene que bajar al inconsciente, y allá en el infierno tiene que matar a la Medusa. La Medusa es una mujer, en la primera película la pintan con un rostro muy feo, con su cabellera de serpientes. Cualquier persona que la ve se convierte en piedra. Pero además lo peor es que es arquera, tiene su arco y a todos los que ve también los mata con flechas y arco. Imagínate una mujer muy peligrosa, fea, y que te puede convertir en piedra con una sola mirada. Híjole. Entonces, ese es el inconsciente, en cierta manera, ¿no? El inconsciente es donde guardamos toda la basura que nosotros tenemos. Que todos los seres humanos tenemos, por todos supuesto. Todos los seres humanos. O sea, guardamos tenemos la luz y la oscuridad dentro de sí mismos. Y en el inconsciente, ahí en la oscuridad, guardamos ahí todo lo que no queremos que se vea, ¿no? Todos nuestros traumas, todas las situaciones que en algún momento hemos vivido y que porque nos duelen o porque son feas, no queremos que se reflejen en nuestra luz, en nuestro cotidiano vivir, sino las queremos tener ocultas. Y de alguna manera, como es inconsciente, no nos damos cuenta que están ahí ocultas y son como, de alguna manera, nuestro basurero personal. Ya. Sí, por un lado. Voy a dejarlo ahí, es un punto, ¿no? Es cuando tú quieres ver tu inconsciente, tienes que atreverte a ver a la Medusa, pero es peligroso porque te puede volver piedra. Ya. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación cuando a Perseo Marte le da su escudo, le dicen las tres brujas o sabias o las moiras, le dicen, no puedes verla de frente, usa tu escudo para que veas su imagen reflejada en el escudo, porque si la ves de frente te va a volver piedra. Claro. Entonces nosotros, nuestra primera misión es aprender a ver el inconsciente reflejado en algo. No directamente. Primero lo vemos reflejado en algo para empezar a verlo. Y esto lo hacemos sin darnos cuenta cuando vemos en alguien, a una persona, vemos nosotros lo que no nos gusta de nosotros. De pronto vemos actitudes en otras personas y ahí estamos usando el espejo para vernos. Esto podría decir y resulta realmente significativo porque entonces nos estaría hablando de aquello que muy comúnmente la voz popular, la voz populi dijera, lo que te choca, te checa. Literalmente, ¿no? Ya. Entonces, primero, aprender a ver el inconsciente. Cuando alguna persona ya tiene trabajo sobre sí mismo, ya ha visto, ha aprendido a ver a su demonio interno, a su parte oscura, y la ha ido haciendo consciente, un evento como el eclipse representa una oportunidad de, en una meditación, en una buena práctica de yoga, tomar contacto con tu parte más oscura y conocerla y llevarle luz. Hacer consciente el inconsciente, porque es lo que va a pasar. Se unen los dos planetas, se alinean el Sol y la Luna y en este momento quedan alineados. Ya. ¿Sí? Esto tiene una escala de sucesos. Todos los niños que nazcan durante el eclipse, en su mapa natal van a tener la luna y el sol en conjunción. Estamos hablando del consciente y el inconsciente unidos. Serán personas que si no tienen un estado de conciencia elevado, su inconsciente los va a manejar mucho y los va a hacer personas que actúan de manera muy instintiva. Si tienen un cierto estado de conciencia, son personas
que van a ser muy conscientes de su oscuridad y van siempre a enfrentarla y pueden ayudar mucho a otras personas a conocer esa parte de sí mismas. Los psicólogos que nazcan, o sea, los niños que nazcan durante el eclipse, en el futuro podrán ser psicólogos que ayuden a llevar la oscuridad al consciente para que la gente conozca de su inconsciente. Porque es lo que sucede. Mira, hay una conjunción de dos planetas. Es el consciente y el inconsciente. Pero en el inconsciente, además, la luna no nada más representa el inconsciente, también representa la emocionalidad, el deseo de estar cómodo y el deseo instintivo, natural que tenemos todos de sentirnos bien emocionalmente. También representa la emocionalidad, las emociones. Y entonces, en este momento, fíjate bien, las emociones se desbordan. Si no, fíjate, yo siempre estoy haciendo como una aclaración. Hay gente que tiene un trabajo sobre sí misma. Tiene 10 años practicando yoga o 20, ha hecho un trabajo, se alimenta bien, está sana, hace ejercicio y es una persona que tiene cierta conciencia de que cuando algo le cae mal en alguien, lo analiza y dice, pues es que me cae mal porque yo lo tengo, ¿no? ¿Sí? Porque mucha gente dice, es que me cae mal, me cae como piedra en el hígado. Y cree que es el otro. Así es. O sea, y él está viendo actitudes. Exacto, me hace enojar, dice, le ¿no? está espejeando lo que tiene dentro. Es un espejeo y... Esta parte es importantísima. La verdad, Araceli, es que cuando viene el eclipse, se junta el inconsciente y el consciente, la luz y la oscuridad, el ser y la razón un poco con la emoción. En este momento, y fíjate bien, a lo largo de la historia, cuando hay un eclipse, lo que se desencadena en el ser humano emocionalmente e inconscientemente es el miedo. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la oscuridad. En la antigüedad, cuando había un eclipse, la gente hacía pronósticos. Cuando iba a venir un eclipse, el pronóstico era catastrófico, ¿no? Es catastrófico, pero ojo, fíjate bien, en este camino que lleva la humanidad, la misma humanidad, así como cualquier ser humano, toda la humanidad ha seguido un camino de evolución. Claro. ¿Sí? No es la misma la conciencia de la humanidad del año 1400 a la conciencia de la humanidad que tenemos hoy, claro. ¿Sí? Ahora tenemos más contacto con todo eso y muchas cosas que antes eran oscuras y que no se tocaban, ahora son del dominio público. Sí, ahora se puede investigar. Se investigan y se hablan en programas públicos y se tiene un conocimiento de ello. Claro. Entonces, es una oportunidad para las personas que tienen un trabajo sobre ellas, hacer un poco de meditación en estos días, practicar más yoga y entrar en contacto con su parte inconsciente y verla. Atreverse a verla un poquito, no tanto en el reflejo, sino más directamente. ¿Sí? Pero que no te paralice, por así supuesto. Es, para que no te vuelva piedra. Claro. De manera consciente, así poco a poco. Es como aquel que se entrena en alguna situación difícil y poco a poco la va dominando. Claro. Es lo que tenemos que hacer nosotros, irnos haciendo cada vez más conscientes. El maestro Estrada, el hermano mayor, considerado el hermano mayor en conciencia en la GFU, decía que cuando meditemos debemos meditar en nuestros defectos y en nuestra parte oscura. Porque mira, todo lo que es inconsciente y es oscuro te manipula. Actúas en función de ello y no te das cuenta. ¿Sí? Por eso a veces, dice Liz Green, que resulta hasta grotesco cuando estás en una consulta psicológica con una pareja y tú estás viendo cómo él la acusa a ella de exactamente lo que él hace. Y ella le reclama a él exactamente lo que ella está hace. Haciendo. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque el inconsciente te manipula y cuando actúas desde el inconsciente no te das cuenta. Por eso se llama inconsciente. ¿Sí? Y esto no alcanzas a percibir que te corresponde a ti mismo. Exactamente. Esto representa la luna. La luna representa la parte oscura, la noche, en donde se ilumina con una luz tenue. Vaya. ¿Sí? Cuando la luna es llena, ves un poco más, porque hay más luz, pero es de noche. Estás iluminado a través de un reflejo. Y es lo que sucede con el inconsciente.
Es como que lo vamos iluminando a través de un reflejo y nos vamos dando cuenta de lo que hay dentro. Lentamente vamos entrando en contacto con nuestra parte oscura, con nuestra parte negativa, que también está. Mira, astrológicamente, Araceli, todos tenemos en nuestra carta natal relaciones entre los planetas. Por Claro. ejemplo, yo nací con una cuadratura entre Saturno y Venus. Y esta cuadratura a lo largo de la vida tiene diferentes modos de actuar. Significa la cuadratura entre Venus y Saturno, significa inicialmente, mi mamá no me quiere, no merezco ser amado, en el amor siempre tengo dificultades. Y cuando es inconsciente, lo único que haces es que actúas en consecuencia de ello. Simplemente, cuando una mujer, a mí me gustaba, o un hombre que tiene un aspecto así, cuando una mujer le gusta, tiene miedo. No puede acercarse, le tiemblan las piernas, se pone nervioso. Esta es una forma de expresión. ¿Por qué? No merezco ser amado, en el amor tengo dificultades, me siento inseguro en el amor. Claro. Pues si una mujer me gusta, sale mi inseguridad. Es una forma de actuar. Conforme te haces consciente, la mayoría pasa toda su vida sin hacerse consciente de ciertas cosas. Sí, claro, o sea, es así como que la vida está pasando ¿Sí? y a final de cuentas, bueno, todos los demás tienen la culpa menos yo. Así es. O y sea, nunca te haces responsable de tus, exactamente. ahora sí, de tus cosas. Ajá. Ahora te voy a decir una cosa, ¿no? Las personas que practican yoga, la yoga es una forma de lentamente, es una psicoterapia lenta, muy lentamente te vas volviendo consciente. Por eso eres un poco más armónico y puedes aceptar que muchas cosas que te molestan de los demás son porque tú las tienes. Simplemente no te atreves a hacerlas o no te atreves a actuar de la manera que actúa otro y que te da mucho coraje. Que él actúe así, te da más coraje porque tú nunca te has atrevido justo a expresarte de esa manera, ¿no? Ahora bien, usted decía, el inconsciente es algo que vamos tocando lentamente. Porque si lo tocamos de frente, si yo viera todas mis cosas negativas de frente, me vuelvo piedra. Sí, ¿Por te qué? paralizas, porque Porque ¿a poco todos- soy yo este Sí, que se está claro. manifestando en este momento? O sea, como que a lo mejor podría en un determinado momento ser difícil reconocerse con esas situaciones que se están Araceli, generando todos dentro de uno mismo. queremos pensar de nosotros que somos Lo buenos, mejor. que somos buena onda. Elegimos un abanico, de todo el abanico de lo que somos, elegimos solo para que se vea Lo mejor, lo mejor. claro. Y todo lo negativo se queda dentro. Que seas manipulador, que seas malo, vengativo, que seas dominante, que seas cruel, no es algo que tú quisieras que los demás se den cuenta. Se están enterando. Está en el inconsciente, ¿no? Claro. Pues Es yo te como, decía- como poner lo mejor de ti en Facebook, ¿no? Así es. Y o sea, pones tu mejor cara. ponen lo único bonito que se ve, pero no es, se sabe más allá. No vas a poner en el Facebook, Ya, soy cruel y maltrato a los animales. claro, O soy cruel y me gusta maltratar a mi pareja, ¿no? No lo vas a poner. claro, ¿Sí? claro. Pero si tú vas enfrentando eso y lo vas viendo primero en el reflejo y lo vas entendiendo, Ujú. después ese impulso de maltratar a tu pareja desaparece. Porque cuando lo haces consciente, ya no te mueve, ya no te manipula y ya no te hace actuar. Porque a veces la gente dice, ves que yo no soy así, ¿por qué hice esto? Porque el inconsciente te manejó. Claro. Entonces el eclipse es una forma de... Las Ujú. personas que tienen conciencia y que han trabajado sobre sí mismas, meditar y va a ser más fácil ver la oscuridad que hay dentro, Asomarse. la emocionalidad. Es una oportunidad de echarte un brinquito a la cisterna oscura ya. que hay dentro de ti. ¿Sí? Ujú. Pero las personas que no han hecho un trabajo sobre sí mismas, de pronto van a empezar a sentir que surgen deseos, impulsos y cosas que dicen, Dios mío, los asusta. ¿Qué me está pasando? Sí, Ajá. se pueden sentir asustados. De pronto mucha gente va a estar muy emocional, muy manipuladora, muy controladora, muy sentida, muy llorona, ¿sí? Porque no se da cuenta simplemente en el momento en que, fíjate bien, en el momento en que el sol, que es el ser, se le junta a la luna, que es la emoción, tú imagínate una persona que de pronto sus emociones se le vienen encima, Claro. completamente, y que no las conoce, y como no se conoce, no sabe cómo manejarlo. Ujú. Yo te decía en el caso del ejemplo de Saturno con Venus,
tiene aspectos positivos, pero también tiene, negativos. También otro aspecto negativo es que en otra etapa de lo mismo, la persona empieza a usar a las mujeres. Me dan miedo, no sé cómo enfrentarlo, mejor las uso. Las uso y me voy. Y no me comprometo a nada y así no sufro. Porque como tengo inseguridad en el amor, me va a hacer sufrir. Entonces mejor las uso y me voy. Es lo que en un determinado momento podría ser un patrón de conducta, a lo mejor un tanto, pues no podríamos llamarle generalizado, pero un tanto común de ciertos varones que pasa este fenómeno. Es decir, a ver, no me comprometo, solamente estoy en una relación efímera y de alguna forma, bueno, pues me evito un compromiso más allá de lo que... Y muchas veces es por temor a sufrir y por inseguridad. Y porque dentro de la mente hay, si Saturno está con Venus, Saturno representa los miedos, las restricciones, la prudencia, el exceso de prudencia, el abuso incluso, y Venus representa el amor. Si tú unes esos dos, la persona dice, le tengo miedo al amor, nunca me va a ir bien en el amor. Yo siempre voy a sufrir en el amor. Y al principio les cuesta mucho trabajo relacionarse y después empiezan a relacionarse de manera superficial, todavía con el miedo. Si no metes luz en tu oscuridad, ahí es donde entra el asunto, ¿no? Hay un aspecto de tu inconsciente. Y ahora decía, bueno, ¿qué pasa cuando hay un eclipse, Sol y Luna en conjunción? Si tú eres consciente, el Sol, que es tu ser, dice, puede actuar a tu favor y dices, me conozco a mí mismo para evitar que el inconsciente me manipule. Pero si no eres consciente y no has hecho un trabajo sobre ti mismo, el inconsciente se te viene encima y de pronto empiezas a actuar de manera instintiva haciendo cosas que ni tú mismo sabes por qué. Te doblega. Por eso es que te digo, la ira, el coraje. Claro. O sea, si hay una discusión entre pareja y el otro quiere estarte agrediendo, yo les recomiendo que el lunes eviten hablar las parejas de su relación de pareja, eviten hablar, el inconsciente va a estar presente y van a salir rencores guardados por años, incluso que no tienen nada que ver con la pareja, que tienen que ver con la madre o con el padre, que tienen que ver con los ancestros. Y ahí van a salir y vas a agarrar al otro como un punto como para vomitarle todo lo que traes dentro, claro. ¿No? No, más bien yo los invito a que mediten sobre su oscuridad. Y si, por ejemplo, una persona siente que ese día está especialmente deprimida, que medite. ¿De dónde viene? Porque va a ser más fácil saber y conectar dónde está la raíz profunda de esa depresión. Porque justo el inconsciente y el consciente, como el Sol y la Luna van a estar en unión, alineados, es el momento justo en donde se puede entrar más rápidamente en contacto con ese inconsciente. Asomarnos un poco hacia nosotros allá mismos, adentro, ¿no? Echarse un brinquito allá adentro. Hay una parte importantísima que estábamos investigando en el tema que precisamente hablaba de este fenómeno. Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de esta mañana, el terapeuta holístico y astrólogo, por supuesto, es conocedor de estos temas de astrología, Silvino Pérez Carballido, pero después de la pausa para que nos explique de forma pormenorizada, porque decían que habría que hacer una especie de limpia días antes, y estamos precisamente en estos días anteriores al eclipse y días posteriores al mismo eclipse. A lo mejor es esta parte de la que estaba hablando doctor, en torno a remover nosotros mismos, incluso nuestros alimentos, ¿no? Cuidar mucho lo que vamos a comer, no comer cosas tóxicas, no, a lo mejor dejar de tomar alcohol en estos días, cosas que nos llevan a este tipo de situaciones. Pero vamos a hacer una pausa y por supuesto invitarle a nuestros amigos del auditorio que se comuniquen con nosotros. También ya llegó una llamada de la señora Marcela, está preguntando, después de la pausa lo va a responder nuestro invitado, dice... buenos días, está en Puerto Escondido, su hija está embarazada y le han dicho que es malo el eclipse para ella. Esto pregunta si es cierto, pues lo va a contestar nuestro invitado Silvino Pérez Carballido de la Gran Fraternidad Universal
en unos momentos después de esta pausa que vamos a realizar. Así que llámenos 501-6238, teléfono en cabina, a nuestros amigos de redes sociales, déjenos un mensaje también, por supuesto, y lo van a estar contestando. Así que es momento de hacer la pausa. Regresamos en un momento. El eclipse en sí mismo no es el peligro, sino que el problema reside en el hecho de mirar directamente al Sol, ya sea con eclipse o sin eclipse, ya que el Sol emite radiaciones muy fuertes que dañan la retina en muy poco tiempo. Cuando hay un eclipse es tentador mirar hacia el Sol porque molesta mucho menos, y aparentemente nuestros ojos aguantan sin síntomas visuales ni molestias. Sin embargo, el efecto de la radiación ultravioleta es devastadora sobre la retina ocular, pudiendo provocar daños irreparables, desde baja visión hasta incluso ceguera total. El eclipse en sí mismo no es el peligro, sino que el problema reside en el hecho de mirar directamente al Sol, ya sea con eclipse o sin eclipse, ya que el Sol emite radiaciones muy fuertes que dañan la retina en muy poco tiempo. Cuando hay un eclipse es tentador mirar hacia el Sol porque molesta mucho menos, y aparentemente nuestros ojos aguantan sin síntomas visuales ni molestias. Sin embargo, el efecto de la radiación ultravioleta es devastadora sobre la retina ocular, pudiendo provocar daños irreparables, desde baja visión hasta incluso ceguera total. Estamos de regreso en Espacio Salud Holística. Gracias a nuestros amigos que nos están sintonizando. Y muchas gracias a Miriam Aguilar, que está en sintonía en esta mañana. Un saludo muy, muy cordial, de verdad. Una entrañable amiga que también está en estos temas de la terapéutica y que le encanta, por supuesto, conocer acerca de ello. Y también le manda un saludo a Silvino Pérez Carballido, que está abordando este tema de pues los efectos que pueden tener los astros en nuestro organismo, y en especial, bueno, pues estamos platicando de este próximo eclipse que va a suceder este lunes, que pues también se va a percibir aquí en Oaxaca, ¿verdad, doctor? Sí, poquito ocasión. Y creo que van a ser como unos 3 minutos. Aproximadamente, ¿no? Como eso de la 1 de la tarde, ¿no? Sí. Pero bueno, me hacías una pregunta antes de irnos a la pausa. Sí. Y decía que habría que como que hacer un poco de purificación. Bueno, yo quiero comentarte que nosotros, si tú te fijas, la luna rige las mareas. Sí. La luna mueve las aguas. Sí. Sí, porque hay muchos escépticos que dicen, ay, bueno, ¿cómo es esto de que realmente pueda funcionar la luna? Bueno, ahí están estudios. La luna mueve las aguas. Que mueve las aguas, claro. Sí. Incluso en una película que se llama Todopoderoso, por ejemplo, pusieron algo muy curioso, que de pronto a un individuo Dios le permite ser Dios un tiempo, ¿no? Un ratito, y él jala la luna porque está con su enamorada, entonces la jala para que se vea enorme, y al otro día un desastre en las costas, ¿no? Todo un desastre. ¿Por qué? Porque las mareas, la luna mueve las mareas, mueve las aguas. Entonces la luna mueve nuestros líquidos. La luna mueve nuestras propias, somos líquidos. Claro, ¿sí? Está compuesto somos 70% también líquido, ¿no? De agua, claro. Sangre. Entonces mueve nuestros líquidos. Al mover nuestros líquidos mueve una información nuestra. Y estos líquidos que mueve la luna, justo el agua, que representa la sangre, el sudor y las lágrimas, que representa la emocionalidad. Sangre, sudor y lágrimas, porque los líquidos o las emociones te hacen llorar. Claro. Te hacen sufrir. Cuando ya lo has manejado, pues mira, te la llevas leve, ¿no? Ya no hay, nada más es sangre y sudor ya sin lágrimas, ¿no? O son lágrimas de felicidad también, sí, mueve, ¿no? Esto, entonces si va a mover líquidos, entonces obviamente que es un buen momento de, pues si se van a mover, que se muevan, que nos ayude a depurar, a limpiar, como se van a mover líquidos, se pueden mover líquidos hasta estancados, bueno, es un buen momento
como de depuración, sin caer en un rollo, pues así como ya ves que luego se crean mitos, ¿no? Y ¿no? Claro. Sin caer en esto, ¿no? Simplemente En extremos, nos ¿no? conviene, por eso te decía, conviene estar en un punto de meditación, en un punto de ayuno, un ayuno con jugos verdes para ese día, mira. Claro. Y una meditación en la tarde. No se me había ocurrido invitar a la gente a mi consultorio a que llegue a meditar Claro. a las 7 de la noche, ¿no? No se me había ocurrido, pero bueno, finalmente los invito a que pues mediten. Claro. Mediten. O un día, como dice usted, de jugos, que a final de cuentas, bueno, es una manera de cómo darle un descanso, un remanso para el Decías organismo, tú, ¿no? incluso, por ejemplo, que no tomar alcohol y esto. El alcohol activa mucho las emociones y el eclipse va a activar las emociones. Si una persona está en este sentido, justo, y ya se empieza a sentir, Sí. desde una semana antes empieza a sentirse el efecto porque se empiezan a alinear. Entonces mucha gente, por ejemplo, muchos alcohólicos que han luchado durante meses y se han mantenido, muchos cayeron en esta semana. ¿Por qué? Porque se activan las emociones. Si un alcohólico es alcohólico por emociones, porque tiene resentimientos, porque tiene cosas metidas dentro, obviamente que otra vez le vinieron y mucho te aseguro que cayeron. Sí, sé de algunos casos, ¿no? De gente que iba muy bien y de pronto, pum, vale, se fue otra vez para abajo. Porque también el alcohol activa ideas emocionales, activa las emociones. Entonces, imagínate que la luna está con toda su emocionalidad moviendo líquidos y ¿cuáles son? En la GFEO decimos que las emociones están en las aguas, en los líquidos. Es el agua. Por eso las emociones son la sangre, el sudor y las lágrimas. Las emociones están en el agua. Entonces, si la luna mueve las aguas, mueve las mareas, al estar en conjunción con el sol ahora va a haber mucho más movimiento emocional, yo te decía. Claro. Y más la gente que no es consciente, que tiene poca conciencia, va a estar mucho más emocional la gente. Por eso te dicen que durante el eclipse pasan muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Pero no son justamente lo que está haciendo el eclipse es mover las emociones en las personas. Y lo que sucede va a ser a través de los actores humanos. Claro. No es que el sol y la luna, vengan al tener esta alineación, van a ser un desastre. Claro, el desastre lo hacen los hombres. Decían los antiguos griegos, los antiguos astrólogos y todo, que somos marionetas de los dioses. Y los dioses para ellos, para los griegos, eran los planetas. El panteón griego y el panteón romano no se logran entender correctamente, porque el panteón de los dioses griego y romano eran el conjunto de las energías que tienen influencia en el ser humano. Observa tú quién era Venus, Afrodita, la diosa del amor. De hecho, se decía en esta mitología que para que un hombre pudiera controlarse o incluso destruirse, pues solamente era ponerle la soberbia y asimismo se autodestruía. Sí, de hecho los dioses movían como marionetas a los seres humanos. Y no es que sean los dioses como tales, son las influencias planetarias representadas en los dioses. Porque, por ejemplo, Marte es el dios de la guerra, ¿sí? Pero no es que existiera un dios como tal, es decir, en las películas, y esto lo ponemos como el dios de la guerra, no es que existiera un dios en el Olimpo, era simplemente el planeta Marte cuya influencia genera las personas regidas por Marte. En el aspecto positivo tienen una gran voluntad y un impulso de hacer, de actuar y de hacer. Y en el aspecto negativo tienen un impulso peleonero. Aquellos que todo le buscan. De andar echando bronca, andarse agarrando a golpes en la calle. Para los romanos, Marte era el dios del honor. ¿Sí? El Marte romano era el dios del honor y el Ares griego era el dios del ridículo, del que vociferaba, gritaba, se peleaba y siempre terminaba haciendo el ridículo. Tiene dos visiones, dos posibilidades, ¿no? Y Afrodita, Venus, representaba el amor. Ojo, pero nosotros vemos el amor
como la fuerza que mueve el universo y como la fuerza más grande del universo. El amor simplemente es deseo y voluptuosidad. La diosa Venus, Afrodita, representada muy bien en la mitología, era la seducción pura, que andaba seduciendo a todos los dioses y de hecho era infiel a su marido, se metía con todos. Era la expresión de la sexualidad, la sensualidad y el deseo de estar juntos en su máxima expresión. A veces queremos ver las energías como buenas o malas, simplemente se expresan como se tienen que expresar dentro de nosotros. Claro. Se expresan como debieran o como tengan que expresarse dentro de nosotros. Es decir, no hay bueno ni malo, es el nivel de equilibrio que tengas el nivel de dentro de esa conciencia de cada polaridad, quien, ¿no? Sí, el Claro. nivel de conciencia de cada quien y cómo lo maneje. Claro. Un mapa natal, tú puedes ver el mapa natal de un gato. Nació, un gato que nació a las 5 de la mañana del 8 de octubre de 1980, y a esa misma hora nacieron muchas personas. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Mucha gente dice, la astrología no sirve porque pues, el gato tiene el mismo mapa natal, sí, pero hay niveles de conciencia. Claro, este es instintivo. Y los seres el ser humanos, humano, claro. El ser humano, cuando acaba las primeras veces que encarna en este mundo, todavía es animal. Por eso el diablo está representado con cola, cuernos, pata de gallo, porque es instintivo. El diablo representa la parte instintiva, no es que exista el demonio. Es el ser humano o el hombre en sus primeras etapas de evolución que es instintivo y no le importa nada más que su placer, su bienestar y él. Como un animal, como un los animal. perritos, Sí, ¿no? un Que, animal. o sea, Y no están alguien que pensando. va y que si alguien se si mete le con su importa. hembra, va y lo mata, así Claro. como hace el león en la selva. Sí, o sea, no hay conciencia. Pero el ser humano, a través de vidas y vidas, va evolucionando y de pronto nace el mismo día un asesino, pero el mismo día nace un hombre espiritualmente muy elevado. Te aseguro que el mismo día que nació Jesús el Cristo, nacieron también otros hombres menos evolucionados. Sí, definitivamente. Por supuesto. Definitivamente. ¿Sí? Porque a través de las vidas el ser humano va adquiriendo conciencia. ¿Sí? Va adquiriendo conciencia. Y ojo, la luna tiene una energía que nos mantiene atados a la Tierra que se llama sublunar. El sublunar es como una energía que nos tiene a todos ahí y estamos atados a la Tierra, y dicen los grandes seres evolucionados que vamos a pasar al siguiente estadio de evolución cuando nos libremos del sublunar. Y el sublunar representa el inconsciente y las emociones, lo mismo de lo que estoy hablando, que nos mantiene atado, y cuando nos volvemos seres conscientes de acuerdo al estado de evolución, en ese momento nos liberamos del sublunar y pasamos al siguiente estadio de evolución del ser humano. Entonces, lo mismo Araceli, la luna en el eclipse, su sublunar se hace más poderoso. Y la gente se vuelve más instintiva, más emocional, sufre más, y por eso se generan tragedias. Claro. Porque la influencia es la influencia de todo tu inconsciente y tus emociones. Y si tú no eres una persona que ha hecho un trabajo sobre sí mismo, claro, te va a dar una sacudida tremenda, ¿no? Es como, yo lo pensaría como cuando tienes que ir a la escuela y obviamente te van a poner un examen, pero si no has estudiado, no has hecho la tarea, pues vas a reprobar, simple y sencillamente. Estaríamos hablando una analogía similar, ¿no? Sí, o sea, algo simple, pero es una tienes que hacer un ¿no? trabajo de alguna manera para que pases a otra etapa. Mira, ahora te voy a y decir otro una grado. cosa, Araceli. Es impresionante cómo la nueva era avanza, ¿no? La cantidad enorme de jóvenes que se están haciendo vegetarianos, y no solo vegetarianos, veganos, la cantidad enorme de personas que practican yoga en todos lados, meditación en todos lados, la cantidad enorme de gente que anda en una búsqueda espiritual. Esto es de la nueva era. Claro. Esto es de la nueva era, porque el sol, el consciente, está tratando de volverse cada vez más consciente. ¿Sí? El planeta mismo está en un punto de avance de la conciencia enorme. Incluso, por ejemplo, alguna vez a mí me preguntaron que yo qué pensaba de la capa de ozono. Y sí es cierto, ¿no? Se está abriendo la capa de ozono y están entrando rayos del sol que no pasaban.
Ujú. Pero fíjate bien justo lo que está pasando. Están entrando rayos del sol que no pasaban. Esto es algo hasta cierto punto necesario para la evolución, para volvernos más conscientes. A mucha gente Ujú. se la va a llevar el proceso. Y mucha Claro. gente que le da cáncer de piel, Claro. porque es un proceso de adaptación a lo nuevo, Ujú. ¿sí? Ujú. Y todo esto, estos fenómenos que pasan, los podemos ver de manera cataclísmica, ¿no? ¡Wow! Se están derritiendo los polos, el calentamiento global, nos estamos destruyendo. El ser humano piensa que puede destruir al mundo. Claro. Ingenuo el ser humano, Ujú. cuando simplemente la tierra se echa un danzón o baila una salsa, viene un Ajá. temblorcito y mueren miles y miles de seres humanos como Claro. hormigas, Claro. ¿sí? Claro. Viene un tsunami y se lleva a 500,000 de... Ujú. ¿Qué En somos? un ratito. ¿Qué en un- somos los seres humanos en un ante tris, la ¿no? naturaleza? Claro. Pensamos a veces que, wow, sí, le picoteamos un poquito y por eso a veces sacude y Ajá, nos da un ajá. poquito alguna lección. Pero en realidad esto es parte de la evolución. Entonces, el momento del eclipse es un momento maravilloso Ujú. para los que tienen un trabajo en sí mismos. Y ojo, te voy a decir una cosa. Ujú. Antes, este Ujú. tipo de eventos dejaban muchas tragedias y desgracias porque mucha gente se deja influir por el emocional. Yo hago un llamado, así como en las películas, ¿no? Ajá, Sí. ajá, ajá, Hago un llamado a todos los superhéroes, ajá. como dijera Marvel, a la Mujer Maravilla, ¿sí? Al Capitán América, a los... Mira, estoy hablando de los seres humanos que han evolucionado. No Ujú. tienen que ponerse un traje de látex y agarrar un escudo. Son Claro. seres que han hecho un trabajo sobre sí mismos. Hago un llamado a todos ellos para que, un llamado a todos los seres humanos conscientes para que mediten, para que hagan un trabajo sobre sí mismos y contrarresten la ola de negatividad y emocionalidad que se mueve de manera impresionante. Y alguien puede decir, oye, pero no somos suficientes ante tanta gente que va a estar así. Claro. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, ¿no? Se han hecho estudios en donde en algunas ciudades se ha promovido la meditación, Ujú. ¿sí? Ujú. Y en algunas ciudades en donde la criminalidad estaba muy fuerte, se ha visto conforme la gente empieza a meditar. Ujú. Cuando un grupo de personas medita, Ujú. ¿qué te gusta un grupo de 50 personas meditando? Sí, aproximadamente. El índice de criminalidad disminuye. Wow. O sea, Habrá que y hacer por eso el maestro meditación. Estrada decía, Claro. por los pocos se salvarán los muchos. Los muchos. Claro. Por un poquito, por un puñado de gente que está haciendo un trabajo sobre sí mismo, Claro. el efecto de la conciencia Ujú. es abrumador. Aunque Ya. la inconsciencia Sea desborda, mucha. destruye y desborda, el efecto de la conciencia es abrumador, la luz. Por eso un solo ser humano, Ujú. como Jesús el Cristo, Ujú. es capaz de mover tantas cosas. Claro. Tantos seres humanos movidos por el Buda, Ujú. por el Cristo. O sea, un solo ser humano puede arrastrar multitudes y crear olas Ujú. de luz y de positividad. Yo invito a todos los seres humanos, a todos los héroes que han hecho un trabajo en sí mismos y que tienen ya una historia, tienen un alma evolucionada, que tienen un alma grande, a todos los Mahatmas. Invito a todos los Gandhis que andan por ahí. Claro. Invito Claro. a todos los Mahatmas, a todas las almas grandes a que se unan, mediten, abran su alma a la luz, porque todos vamos a la luz. Claro. Y la oscuridad, mira, mucha gente, de pronto dices que vivimos la inseguridad y el narcotráfico y va. Y está en el mismo enfoque Sí. siempre. Y como están Ajá. ahí, todo eso les sucede y por eso esa es su Claro. realidad. Claro. Deje de pensar en ello. Ábrase a una realidad de luz. Así como existe el bien, existe, así como existe el mal, existe el bien. Ujú. Y entonces esta es una oportunidad de Cambiar el enfoque. cambiar el enfoque, en lugar de que, ¿por qué no? Si hay un eclipse en donde la luna de pronto, Ujú. fíjate bien, la luna tapa la luz del sol, Ujú. ¿por qué no pensar que ahora el sol está mandando toda su luz sobre la oscuridad que representa el inconsciente de la luna? Claro. ¿Por qué no decir que esta es una oportunidad para conocerme a mí mismo y Sobrepasar. para trabajar sobre las cosas que todavía están en la oscuridad y me están haciendo daño?
Ujú. ¿Por qué no pensar que es una oportunidad de abrirnos a la luz y que el sol nos ilumine? Porque cuando una persona, ¿por qué crees que a un ser se le llama iluminado? Porque hay luz dentro de sí Porque hay luz mismo. dentro de él. Wow. Porque ha iluminado su oscuridad. Ya. El Buda y el Cristo son seres iluminados. Iluminados, ¿Por claro. qué? Porque han ido limpiando la basura. Que nosotros podríamos también, Sí. podemos llegar a este estado de Ojo, iluminación. desde el punto de vista religioso, con todo respeto, con todo Ujú. el amor y el respeto, sin pretender ofender, Jesús es el Hijo único de Dios. Ujú. No, desde el punto de vista esotérico, Jesús es un ser humano Mm. que evolucionó durante miles de años hasta llegar a ser el ser iluminado que fue y Ujú. que le tocó ser un instructor de una era, de la era de Piscis. Claro. Todos los seres estamos iluminándonos. Por eso tú ves que de pronto hay gente que te Ujú. da luz, así como hay gente que te da oscuridad, hay gente que te da luz. Sí, como estas personas que las escuchas y solamente están en la parte negativa, lo que decía. Viven ahí. O sea, es que la economía no funciona, es que las marchas, es que Mira. la contaminación, o sea, los oyes y su diálogo Un día es leí, completamente un día escuché negativo, a una claro, persona claro. en una plática de superación personal que daba alguien, dice, cuando sientas que la economía no fluye, que no hay dinero, que estás muy mal, vete a la calle, párate en una esquina. Y de pronto vas a ver pasar un Audi. Y de pronto vas a ver pasar un BMW. De pronto vas a ver pasar en Estados Unidos una limusina, ¿no? Ajá. Si no hay dinero, para ti. Claro. Para los demás hay. Y tú lo estás generando en tu mente. ¿Por qué? Es muy difícil. Alguna vez estuve así. Cuando estás atorado, estás atorado. Sí. Y tienes que hacer un trabajo durante años. ¿Por qué? Mira, hablemos de esto que representa la luna. T. Harv Eker, en su libro, se llama Los secretos de la mente millonaria. Él dice Ujú. que tenemos raíces de pobreza Ujú. y que hay que irlas arrancando. Ya. Mira, el inconsciente, lo que representa la luna, lo que está guardado dentro de ti. Escuchaste de niño en tu casa que tu mamá decía, Todo está muy caro. ¿qué crees que el dinero se da en los árboles? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Parte. El inconsciente, perdónenme por la palabra, mi mamá decía mucho, ¿qué crees que estoy cagando dinero? Ah. Sí. Mi mamá también tenía una frase que era maravillosa para ella, se está pudriendo en dinero. Ajá. Pero vea lo que implica en el inconsciente no distingue. Claro. Se está pudriendo en dinero. ¿Qué significa? Que para tener dinero Hay tienes que estar mal. podrirte. Ajá. Entonces mejor no tengo para no podrirme, ¿no? Claro. El inconsciente te maneja. Hay que poner luz en esa oscuridad. Ya. Porque dices, oye, el ser humano, Ujú. mira, en la antigüedad, en Ujú. la mitología griega está, Ujú. había héroes que eran hijos de Zeus. ¿Qué nos decía? ¿Qué nos dice la mitología? Hay que ver lo que significan en lo profundo. Había hijos del dios Zeus con mortales y eso engendraba a los semidioses. Ujú. Perseo, Ujú. Hércules, Teseo, Ujú. que hacían grandes hazañas. Claro. Esto lo único que representa es que los seres humanos tenemos una parte divina. Somos hijos de Dios, tenemos una parte divina y que de pronto podemos ser héroes solares que podemos hacer grandes hazañas. Es decir, Ujú. somos semidivinos. Esa parte. Somos humanos y divinos, y Araceli. claro. Y Sí. entonces, Despertar esa parte. despertar Claro. esa parte. Cuando estamos en el inconsciente, Ujú. no sabemos de nuestra divinidad. Estamos movidos por los miedos. Ujú. Las angustias. ¿Qué representa la luna, la noche, Claro. el miedo a la oscuridad, el miedo a lo Sí, que sí. puede salir en la oscuridad, el miedo a lo desconocido? Y cuando la gente vive en eso nada más, en los miedos, en es que no tengo, es que no puedo, ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Claro, Nunca va a poder salir de eso. claro. Sí, el ¿Sí? enfoque está estrictamente Y yo te apegado digo, a la ella gente parte. que esté así, júntese con alguien que tenga luz. Un pesimista, júntese con un optimista para que le pegue algo. Un equilibrio, Sí, claro, por sí, supuesto. porque realmente debemos de poner luz. Esto representa, es la oportunidad en el eclipse pero que sea para nosotros el sol Ujú. el que lleve la nos dé parte luz. más importante, hacer consciente lo inconsciente, conocernos a nosotros mismos, meditar.
cierto que se sienten cosas y puede haber miedo, pero ¿por qué? Claro. ¿Por qué Claro. tener miedo? Incluso la gente enferma que tiene cáncer, si lo vemos desde el punto de vista muy optimista, Ujú. fíjate bien, dice desde el punto de vista religioso, vi una frase que decía, Señor, tú que me construiste, tú que tienes los mapas, sabes que esos mapas están en mí, permíteme encontrarlos para repararme a mí mismo. Ay, Cuando qué eres belleza. consciente, sabes Claro. que tú claro. puedes incluso reconstruir tu cuerpo y construirlo Tiene una sabiduría impresionante. en una genética, en una salud perfecta. Ujú. Sí, en lugar de estar en la parte oscura del miedo que genera esto. Imagínate que si de por sí, imagínate en la gente común, Ujú. con todo respeto, con Ujú. todo el respeto, porque todo ser humano, Claro, hasta el más involucionado, es una imagen de Dios. Claro. También es un Dios que apenas va a empezar a adquirir experiencia para darse cuenta que es Dios Ya la evolución. y traer luz. Porque ahorita mientras no se da cuenta, pues es un diablo, ¿no? Y anda haciendo travesuras. Entonces, imagínate a alguien que Ujú. está en este sufrimiento, atorado en esto y no se da cuenta de su potencial. No Que se da está- cuenta que que está puede dentro crear, de que sí no hay mismo. nada imposible. Ujú. Y ojo, fíjate de esto, Ujú. obsérvalo. Ujú. Ujú. Tú eres mujer y has sido madre, Ujú. ¿cierto? Sí, sí, sí. Un hombre depositó una semilla en ti y tú tuviste una hija, que por cierto la conozco, la preciosa Selene, un saludo para ella. Ujú. Creaste un universo, un mundo. Ujú. ¿Eso te hace creadora o no? Sí, somos co-creadores. Y de- eres de esa creadora parte. y creaste completamente un universo, Claro, ¿sí? claro. Dios crea, Dios es creador. Ujú. Entonces nosotros tenemos Somos. una parte del todos somos creadores. De esa creación. Y entonces creamos una realidad Ay, negativa o una guau. realidad positiva, Araceli. Ahí está la disyuntiva. Pues nos quedamos con esa parte. De verdad, a mí me encantaría seguir platicando esto. Esto es un tema fascinante. Si usted quiere localizar a nuestro invitado, el doctor Silvino Pérez Carballido, 205-1131 es el teléfono donde lo puede localizar, donde lo puede consultar. Recuerde, él es especialista en estos temas de astrología. Si usted quiere conocer su carta natal, bueno, pues acérquese. De verdad, vale la pena que la conozca para que se conozca a sí mismo y, por supuesto, también sepa cómo interactuar con los seres que están cerca de usted. Y bueno, ya de manera muy, muy rápida, si la persona que preguntaba que si le hace daño a esta chica embarazada, ¿el eclipse es real o qué le Mira, dice, el doctor? eclipse mueve los líquidos y las embarazadas tienen muchos problemas con los líquidos. Ok. En ese sentido puede haber problemas. Ujú. Una embarazada que ha cuidado su embarazo, que se ha alimentado bien, que no come No mucha hay ningún sal, problema. no va a tener ningún problema. Ok. Cuando Ujú. tiene problemas con el manejo de los líquidos, que se le hinchan los pies, puede Entonces, haber problemas. ¿Por qué? La O luna va a mover más, va a mover líquidos. más intensamente los líquidos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ahí está. Le agradezco muchísimo a Silvino Pérez Carballido por haber estado con nosotros en esta mañana. De verdad es un gustazo haber tenido su participación, doctor, y especialmente, bueno, pues haber hablado de estos temas que son fascinantes, de verdad, y que, bueno, nos dan la oportunidad de conocer un poco más allá de este plano físico, de lo que podemos percibir acerca de los astros. Muchas gracias por haber acompañado. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Muchas gracias. Y a usted que nos acompañó también le esperamos el próximo jueves con más de Espacio Salud Holística. Mi nombre es Araceli Padilla, pásela bien y hasta la próxima. Espacio Salud Holística. Espacio Salud Holística. Es una producción de Araceli Padilla, con la colaboración del terapeuta Miguel Ángel Ortega Castro, para la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Para la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Espacio Salud Holística. Espacio Salud Holística te ofrece una alternativa de salud. La decisión de cómo cuidarte es tuya.